¿cómo estás? Espero que hayas tenido un día genial. Quizás hayas tenido un día agotador, porque estos días también son así un poco difíciles, agotadores, día de trabajo. Queremos darte gracias por estar acompañándonos, por darte este tiempo en este espacio que es tuyo, este espacio donde Dios te puede hablar a ti, donde tú puedes hablar con el Señor. Es un tiempo donde queremos que tengas intimidad con el Señor. Te insisto, en este largo día de jornada que te haya tocado o en cualquier momento que tú estés viendo este video, date un break, date un espacio para hablar con el Señor. Y si es primera vez que estás con nosotros, estás viendo este video, este programa, de qué tratará, permíteme explicarte brevemente de en qué consiste En Paz Me Acostaré. Queremos durante 30 minutos enseñarte cómo hablar con Dios, cómo poder tomar un texto bíblico y a través de preguntas puedas reflexionar sobre ellas y ver cómo Dios te puede hablar a tu vida a través del mismo texto, porque creas o no, Dios existe, Dios está vivo y Dios nos habla a través de su palabra. Así que sé bienvenido con nosotros. ¿Y qué te parece? Como en un video anterior, te doy un tiempo de 1 minuto y fracción. ¿Qué puedes hacer en esa fracción? Anda a prepararte un rico café, un chocolate o algo y búscate un lugar donde tú puedas estar tranquilo y conversa con el Señor. Háblale cómo estuvo tu día de hoy, cómo te sientes. Y si estás ahora en estos momentos con algún problema, cuéntale eso. Tómate un cafecito, tómate un chocolate con Dios. Dale, 1 minuto y algo y después nos volvemos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en ese tiempo con el Señor? Bastante bueno. Lo más rico de hablar con Dios es que tú puedes ser tú. No tienes que fingir ser alguien súper espiritual, no tienes que fingir ser alguien que tiene que aparentar delante de Dios. Porque Dios puede ver tu corazón, incluso puede entender cosas que ni tú mismo te entiendes de ti mismo, que nos pasan muchas veces. Dios es bastante cercano y quiero que esto quede en tu retina durante todo el tiempo que ahora que vamos a compartir la palabra de Dios. Dios está muy pendiente de tu vida, está muy pendiente de todo lo que tú piensas y de todo lo que tú sientes. Y creo que esta es la instancia en que Dios te lo quiere demostrar. Quisiera orar por ti antes de compartirte una pequeña reflexión, un pasaje bíblico y que puedas ver cómo Dios tiene mucho que decirte. ¿Qué te parece? Padre, pido por todas las personas que estén viendo este video. Pido por todos aquellos que han llegado a sus casas cansados, sus casas con problemas, a sus casas, Señor, que ya no quieren saber nada más, solo quieren un momento de distracción o algo. Por aquellos que pudieron haber encendido la tele o navegar en otras páginas, han decidido escuchar este tiempo, en paz me acostaré, y que tú puedas hablarle a través de tu palabra y que les otorgues paz y tranquilidad, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Mira, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué pensarías si en algún momento alguien te hiciera una pregunta tan importante que de eso dependiera ganarte algo? Si tú te acuerdas, hace muchos años, y creo que por ahí todavía existe, había un concurso que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario?, donde te hacían una pregunta y te daban 4 opciones. Y lo importante era que pudieras adivinar o acertar la opción correcta, porque había un premio de por medio, te ganabas un premio.
Si no le acertabas, pues podías tener la oportunidad de un comodín, de llamar a alguien o algo por el estilo. Pero el punto era que el concurso te facilitaba para tú ganar el premio. Sin embargo, ojalá la vida fuera así de sencilla, en que tener múltiples opciones y que si no le aciertas tienes una segunda oportunidad, un segundo comodín. Pero lo que voy es que dependiendo de tu respuesta era si avanzabas o no a la siguiente etapa y así te podrías llevar el premio. Hay un pasaje de la palabra de Dios donde Jesús hace una pregunta, la pregunta de todas las preguntas. Y hace una pregunta primero enfocado hacia otros y una pregunta enfocado hacia el grupo más cercano que él tiene. Y quiero invitarte a leer, mira, esto lo puedes encontrar en Mateo, en el capítulo 16, versículo 13. Lo vamos a leer hasta el versículo 17. Y dice así: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? Aquí pregunta Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Te voy a explicar algunos conceptos para que puedas manejar para responder algunas preguntas que te voy a plantear. Había pasado ya más de un año del ministerio de Jesús y él había hecho muchas cosas, había dicho muchas cosas, que causó un revuelo tanto en la sociedad religiosa de la época, de la casta religiosa, y también en el pueblo, entre campesinos, entre pescadores, entre los que cobraban impuestos para Roma. En fin, lo que Jesús dijo e hizo causó una revolución grande, porque eso causaba expectativas ante la opresión del Imperio Romano que tenía sobre Israel. Pero en el contexto en que Jesús se presentó, ya habían existido muchos profetas o que decían venir en el nombre de Dios, muchos que hacían milagros, muchos maestros, muchos líderes políticos o religiosos. Pero ¿qué hacía Jesús diferente? ¿Qué hacía a Jesús diferente que causó tanto impacto en la vida de las personas? Sin embargo, Jesús quería saber la opinión de los discípulos, pero primero quiso plantearlo preguntándose a los demás. Ahora, él usa un término acá interesante, hijo de hombre. Y te claro, hijo de hombre no tiene relación, como a veces se cree, de que Jesús con eso se está identificando de que con la humanidad. No, el hijo de hombre tiene que ver con un título divino. Es decir, en el Antiguo Testamento, y para la mente de los judíos de esa época, el título de hijo de hombre era una visión que tuvo el profeta Daniel sobre un ser divino. Un ser que parecía un ser humano, pero que era tremendamente poderoso y sabio, que era digno de recibir el poder y la autoridad del anciano de días, en este caso, Dios. Y esa figura es la que usa Jesús para sí mismo el término hijo de hombre. Por eso es súper importante que lo puedas entender. Ahora, ya después te voy a explicar el desarrollo de esta historia. Quiero hacerte unas preguntas. Primero, vuelve a leer el texto detenidamente. El texto va a aparecer aquí en pantalla. Así que no va a haber problema para que si no lo tienes tu Biblia a la mano, ojalá que la tengas, puedas leerlo aquí en pantalla. Y te quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que Jesús le pregunta primero qué pensaban los demás de él? Es decir, le pregunta a los discípulos qué pensaba el resto de la gente de él. Y luego les pregunta a sus discípulos su propia opinión. A ver si me doy a entender. ¿Por qué tú crees que Jesús le pregunta a sus discípulos qué opinaban los demás de él? Y recién después le pregunta a ellos qué opinan ellos de él. La segunda pregunta, ¿qué entiendes tú por Cristo? Cuando tú lees esa palabra, ¿qué tú entiendes por Cristo? ¿Sabes qué significa? Puede que sí, puede que no. Trata de responderla. Y la tercera, ¿cuál fue la confesión de Pedro
¿Y qué significa la respuesta que le da Jesús a Pedro ante la confesión que hizo? ¿Qué te parece? 3 preguntas, date un tiempo, léete de nuevo el texto, aquí va a aparecer en pantalla, y luego te puedes responder esas 3 preguntas. Cuando termines, vamos a abordarlo acá un poquito más profundo y te vas a llevar una tremenda sorpresa. ¿Qué conclusión llegaste? Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué conclusión o qué respuestas te diste? No te preocupes. Vamos a tratar de darte unas respuestas para que puedas profundizar un poquito más. Y la idea no es que te vuelvas un erudito en esto, pero lo importante es que puedas llevarte a un punto de entender las palabras de Jesús detrás de esta historia. ¿Te acuerdas que te ponía el ejemplo de quién quiere ser millonario, de que dependiendo de tus preguntas avanzabas el nivel, porque lo importante era un premio? La pregunta que plantea Jesús a sus discípulos tenía mucho que ver con lo que Jesús estaba haciendo. Tenía mucho que ver con su carácter, con la naturaleza de lo que él estaba haciendo. Él no simplemente era un milagrero, no era simplemente un profeta hablando cosas de Dios, no era un religioso más. Mira, es que ni siquiera Jesús se empeñaba en gritar a todo el mundo que él era el escogido de Dios. Él quería que sus propias acciones hablaran por sí mismo aparte de las palabras. Pero lo que él quería era saber la opinión de su círculo más cercano, la opinión de sus discípulos. Entonces, lo interesante es que ya el concepto de la gente no era que Jesús simplemente era un líder más o un revolucionario más o un líder religioso más que trataba de hacer cosas buenas. Fíjate que cuando Jesús le hace esta pregunta primero a los discípulos, ¿qué opinan las demás personas? Ellos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías. Pero fíjate en esto, a Jesús la opinión de la gente, el resto de las personas, ya lo relacionaban con algo más que simplemente un líder. No era simplemente alguien más que estaba tratando de hacer cosas, lo estaban conectando con algo mucho más grande. Y lo estaban tomando como referencia juntamente con profetas. ¿Por qué el profeta Elías? Porque el profeta Elías, la gente en esa época creía que, así como en el Antiguo Testamento, Elías no murió, sino que dice la Biblia que se fue en un carro de fuego al cielo, pensaban que iba a regresar por segunda vez para instaurar el reino de Dios o ayudar a instaurar el reino de Dios.
Lo relacionaron con el profeta Jeremías, uno de los profetas más admirados en el Antiguo Testamento, porque no solamente causó una revolución política, sino religiosa en su época, aun cuando Israel fue castigado y fueron sacados de su tierra y llevados a Babilonia. Jeremías era alguien que lloraba y sufría por su pueblo, y eso Jesús hacía. Jesús lloraba por su pueblo. Y también lo relacionaron con Juan el Bautista, porque durante 400 años no hubieron profetas que hablaran de parte de Dios de una manera tan impactante como lo hizo Juan el Bautista, pero Juan el Bautista fue decapitado no hacía más de un año atrás, antes de ese relato. Y creían que había vuelto a la vida. Ojo, resucitado, no reencarnación, para que no te metan ninguna mentira de por medio. La Biblia jamás habla de reencarnación. Pero el punto es que la gente lo relacionaba con algo muy importante. No lo relacionaban simplemente con un creyente más o un líder más. Lo relacionaban con personas que habían impactado al pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús les hace la siguiente pregunta. Bueno, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y ese es el asunto. Si hoy Jesús estuviera delante de ti y te preguntara, ¿qué dices tú? ¿Quién soy yo? ¿Tú qué le responderías? La respuesta de Pedro fue increíble. Pedro era lejos una persona muy conocedora de la Escritura. Apenas sabía leer y escribir, era un pescador. Lo que él sabía era cuentas y cómo pescar y cómo arreglar redes. Él no tenía un conocimiento profundo como los fariseos, como los escribas de la época. Y sin embargo le da una de las respuestas más bíblicas y teológicas y tremendas en todo el Nuevo Testamento, de parte de una persona que supuestamente no sabía casi nada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa el Mesías o el ungido. Era alguien particularmente escogido por Dios para algo tremendo. Era alguien que venía de parte de Dios. Y el hecho de que le diga el Hijo del Dios viviente, lo identifica con el Dios de Israel, no con cualquier Dios. En esa época había un montón de dioses, griegos, romanos, y sin embargo lo identifica con el Dios de Israel, el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento, el Hijo del Dios viviente. Lo reconoce más que un simple profeta, más que una simple persona, más que el hijo del carpintero. Lo reconoce como el enviado de Dios para restaurar el pueblo de Israel y para restaurar las vidas de las personas. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento que tienes acerca de Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es un amigo? ¿Es un maestro? ¿Es una buena persona que existió y que hizo cosas buenas y lo mataron injustamente? ¿Es el Salvador? ¿Qué dices tú de Jesús? ¿Qué dices tú? ¿Y qué vas a hacer con esa verdad? Aquí hay un premio grande que no se gana por el esfuerzo, pero la respuesta correcta te va a llevar a ese premio. Y es un premio que ya te voy a mencionar cuál es. Quiero que te des un tiempo para reflexionar en una sola pregunta. No necesitas más preguntas, sino que en una sola, que tú te encierres y hables con Dios y seas honesto contigo mismo y con el Señor. Si Jesús te pregunta, ¿quién es para ti Jesús? ¿Y quién es Jesús? ¿Qué responderás? Dale. Ve, habla con el Señor y reflexiona sobre él.
Ojalá que esta pregunta que te hayas planteado en la intimidad te ayude a reflexionar. Mira, hoy si preguntamos al resto de las personas, si fuéramos a la calle a hacer una encuesta, mucha gente te diría muchas respuestas con respecto a Jesús. Hasta incluso te dirían cosas correctas. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, que vino, murió por mis pecados y que lo recordamos cada Semana Santa. Voy a misa cada domingo, voy a culto todos los domingos y bueno, trato de ser una buena persona. Sí, creo en Jesús. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús hace esta pregunta y en el conocimiento de la época, el decir yo creo en Dios no era como nosotros usamos ese término. El decir yo creo en Jesús no es como lo usamos ahora. Porque tú puedes creer en Jesús, yo puedo creer en Jesús y hasta ahí llegar. Pero en la época, cuando tú decías, yo creo en Dios, en el Dios de Israel, o yo creo en Jesús, era prácticamente decir o prácticamente asumir que tú le estabas creyendo a Jesús, tú le estás creyendo a Dios. Es decir, que todo lo que Él diga o haya dicho es verdad y que tú estás de acuerdo y que te identificas con Él, por tanto, te rindes a Él, te envuelves con Él. Eso significaba declarar que tú creías en Jesús o creías en Dios en esa época. Por eso, si Jesús simplemente es el Hijo de Dios, o sea, lo tienes en un concepto bíblico, correcto, pero no tiene ningún impacto sobre tu vida, te estás engañando a ti mismo. Porque Judas también creía que Jesús era el Hijo de Dios, estuvo entre ellos en esa confesión. Y sin embargo, lo traicionó. Porque nunca dejó que las palabras de Jesús le impactaran el corazón y lo transformaran. Nunca rindió su vida a Él. Puede que tengas a Jesús como un buen profeta, un buen hombre, un buen maestro, pero Jesús es mucho más que eso. ¿Sabes por qué? Porque Él afirmaba ser el Hijo de Dios. Alguien por el cual Dios dijo que no aceptaría a nadie si no fuera por medio de Él. Jesús dijo, nadie puede venir a Dios si no es por medio de mí. Yo soy el único camino. Yo soy la única verdad. Yo soy la única vida. ¿Parece muy discriminatorio? Pues sí, porque te pone una sola condición. Entonces, si para ti Jesús solamente es un buen maestro, no vas a tener un premio del cual te hablaba al principio. Jesús prometió dar vida eterna a los que creyeran en Él y lo abrazaran, clamaran a Él por misericordia y lo aceptaran y lo confesaran como Señor y Salvador. Amigo, si tú ya eres creyente y estás pasando por un tiempo en que sientes que Dios se ha alejado de ti, hoy es el momento que te puedes reconciliar con Él. Clama a Él y Él mismo dice que te responderá. Jesús no está lejos de ti. Así como estuvo hace 2000 años entre nosotros, lo sigue estando por medio de su Espíritu. Está cercano a ti, en este mismo instante, al lado tuyo, esperándote para hablar contigo. Y si tú por primera vez has escuchado de esto y nunca habías pensado sobre la persona de Jesús de esta manera, déjame decirte, Jesús te ama muchísimo como nadie te va a amar. ¿Qué te parece si das una oportunidad? Te das una oportunidad a ti y hablas con Él. Pídele que te revele o que te muestre cómo es Él. No suena místico, sino que suena a una realidad. Él mismo dice que cualquiera que invoca o cualquiera que hable con el Señor puede ser salvo. ¿Y cómo eres salvo? Aceptando lo que Él hizo en la cruz, aceptando su resurrección, el pago que tú y yo no podemos hacer para estar en paz con el Señor. Hoy la pregunta sigue en pie. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús para ti? Que el Señor te bendiga. Listo. Muchísimas gracias a todos por unirse a este tiempo tan especial y tan edificante de oración. Lo primero que queremos hacer es invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho.
aquí al canal de YouTube Conectados Family y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada martes y jueves. Segundo, queremos decirte y pedirte el gran favor que compartas este espacio, este link a otros amigos, familiares o personas que tengas ahí en el corazón, que creas que deban conocer un poco más de este tiempo. Así que si te gustó, compártelo. Y tercero, si tienes dudas, comentarios, peticiones de oración, recuerda que aquí abajo nos puedes dejar comentarios y también al email que aparece en pantalla y el teléfono, el contacto que también aparece aquí en pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros.